La mayor equivocación es creer que el dinero define tu valor, porque los estoicos nos recuerdan que la verdadera riqueza no está en las posesiones, sino en la libertad de la mente, y sin embargo en el mundo moderno muchos caen en las mismas trampas antiguas que los mantienen esclavizados por sus finanzas sin darse cuenta, repitiendo errores que Marco Aurelio o Séneca habrían advertido con severa claridad. Imagina que caminas por un vasto foro romano al amanecer, las estatuas de mármol bañadas por la luz dorada, los comerciantes gritando los precios de sus bienes, las monedas tintineando en las manos de los mercaderes ansiosos, y en medio de ese bullicio un filósofo se mantiene sereno, con la mirada firme, sin agitarse por el tumulto del comercio, porque sabe que las verdaderas cadenas de la pobreza y la desdicha no se forjan por la falta de dinero, sino por los errores ocultos que arrastramos a cada decisión. A medida que avanzas por ese mercado en tu imaginación, percibes que cada error es como una cadena invisible que tira de ti, poderosa aunque no la veas, y que mientras no aprendas a reconocerla, seguirás siendo prisionero aunque tus manos estén llenas de oro. El primer error es creer que el dinero en sí mismo es maligno o corrupto, cuando en realidad es indiferente, ni bueno ni malo, solo una herramienta que refleja la mano de quien lo utiliza, y la falta de visión estoica es darle más significado del que merece, ya sea despreciándolo con soberbia o adorándolo con desesperación, porque en ambos casos te conviertes en esclavo de lo que debería ser neutral. De ahí surge el segundo error, gastar como si el mañana estuviera garantizado, persiguiendo placeres efímeros sin disciplina, olvidando el principio estoico de que la fortuna puede cambiar en un instante, que los banquetes pueden reducirse a cenizas y que la riqueza sin prudencia se desvanece como el humo que asciende en el aire. El tercer error aparece cuando confundes deseos con necesidades, cuando dejas que la envidia y la comparación dirijan tus elecciones, de modo que en lugar de dominar tus posesiones, ellas comienzan a dominarte, y el filósofo te susurraría que aquel que necesita poco es verdaderamente rico. El cuarto error está en rehuir el conocimiento propio sobre tus finanzas, en negarte a revisar tus ingresos, tus deudas, tus hábitos, del mismo modo que un estoico condenaría al hombre que cierra los ojos antes de cruzar un campo de batalla, porque la ignorancia en el dinero no es inocencia, sino la semilla de la ruina. El quinto error es suponer que la fortuna económica llegará sin esfuerzo, confiando en la suerte, en el azar o en la generosidad de otros, olvidando la enseñanza estoica de que el control está en tus acciones y no en los caprichos del destino, y que al esperar pasivamente entregas tu libertad a fuerzas que no manejas. El sexto error consiste en perseguir la riqueza por la riqueza misma, creyendo que más números traerán paz, mientras que la verdad estoica enseña que la paz nace de la virtud y que al convertir el dinero en tu único propósito, construyes un palacio de arena que se derrumba con la marea de la desgracia. El séptimo error es ignorar la moderación, oscilar entre los extremos de la avaricia y el derroche, ya sea acumulando cada moneda con miedo o malgastando con arrogancia, en lugar de practicar el equilibrio, que es el camino medio estoico donde el dinero cumple su función sin corromper el alma. El octavo error es dejar que las opiniones ajenas guíen tu vida financiera, comprando, invirtiendo o gastando solo para impresionar, para sostener apariencias ante vecinos o desconocidos, cuando un estoico recordaría que la multitud es un amo pobre y que la verdadera libertad se halla en estar satisfecho con la razón antes que con la aprobación. El noveno error es resistirse al cambio, aferrarse a hábitos caducos o negarse a aprender nuevas formas de manejar tus recursos, olvidando que los estoicos abrazaban el cambio como la esencia misma de la existencia y que en las finanzas como en la vida la rigidez se vuelve fragilidad mientras que la adaptación se vuelve fortaleza.
El 10º error, quizás el más trágico, es olvidar la gratitud, pasar por alto las bendiciones que ya tienes, vivir siempre anhelando más, y en ese hambre interminable cegarte ante la riqueza del momento presente, una riqueza que ningún banco puede medir, una riqueza que incluso los emperadores envidiaban cuando veían a un filósofo sentado en calma, sin nada y a la vez dueño de todo. Cada uno de estos errores se entrelaza con los demás, creando una red de atrapamiento, y mientras no cultives la conciencia, la disciplina y la virtud, seguirás enredado, repitiendo fallos generación tras generación. Imagina otra vez el foro romano, las monedas repicando, los gritos resonando, y visualízate caminando en medio del caos no como un participante ciego, sino como alguien que ha aprendido de estas lecciones, cuyos pasos son firmes, cuya mirada es serena, que sabe que mientras la fortuna puede subir y caer, tu dominio interior permanece intacto. Al respirar en esta visión, deja que el peso de estos errores no te recuerde el fracaso sino la oportunidad, porque cada error visto con claridad se convierte en una puerta hacia la libertad, y cada elección tomada con razón es un paso más hacia la liberación. La pregunta que ahora te queda es simple pero profunda. ¿Continuarás repitiendo los mismos errores ocultos que atan a tantos? ¿O te elevarás con la calma estoica, dominando tus finanzas no por ansia de riqueza, sino por vivir una vida libre? Para trascender estos errores no basta con reconocerlos en teoría, hay que sentirlos como si fueran piedras pesadas que llevas en el pecho, la presión que sofoca cuando persigues ilusiones, cuando temes perder, cuando te rindes al deseo, y solo enfrentándolos de manera directa puedes volver a respirar con libertad. Los estoicos enseñaban que la mente es la verdadera fortaleza, un bastión que nadie puede conquistar a menos que seas tú mismo quien abra sus puertas, y en el caso del dinero, esas puertas no las derriban ejércitos, sino costumbres de pensamiento, impulsos sin control, errores que se repiten una y otra vez sin cuestionarse. Imagina que te presentan un gran libro de cuentas, pero en sus páginas no aparecen números sino decisiones, y allí ves con claridad cuántas veces buscaste aprobación, cuántas veces derrochaste por aburrimiento, cuántas veces temiste la escasez aun estando rodeado de abundancia, y con cada línea descubres que tu historia financiera no la escribe el destino, sino la filosofía que practicas día tras día. Séneca escribió que la pobreza no es la falta de riquezas, sino el ansia por tener más. Y si observas atentamente notarás cómo ese deseo adopta diferentes rostros, a veces en la persecución interminable de lujos, a veces en la incapacidad de estar conforme con lo suficiente, a veces en la envidia silenciosa de lo que poseen otros, y en todas esas formas el error es el mismo, entregar tu paz a fuerzas externas. La paz verdadera no surge de rechazar el dinero por completo, pues eso también sería un error nacido de la soberbia, sino de sostenerlo con ligereza, como un viajero sostiene sus provisiones en el camino, útiles para la jornada, pero nunca confundidas con el destino. Si entras en un gran salón repleto de tesoros, con el oro amontonado sobre el mármol y las joyas brillando como estrellas, y tu corazón tiembla con envidia o con desprecio, ya estás encadenado. Pero si los ves como simples herramientas que pueden servir o dañar según la mano que los use, entonces ya has comenzado a vivir como un estoico, libre en medio de la abundancia y libre también en la escasez. Piensa en los primeros mercaderes que se lanzaron a los mares en naves frágiles, enfrentando tormentas y piratas, algunos regresando con riquezas y otros hundiéndose en las profundidades, y pregúntate si la diferencia estuvo solo en la fortuna o en la preparación, en la prudencia, en la disciplina, porque el mar de las finanzas actuales es igual de impredecible y navegarlo sin filosofía es invitar al desastre. Los errores que hemos recorrido no son reliquias antiguas, son verdades vivas, repetidas en cada generación, disfrazadas con nuevos ropajes, pero cargando las mismas cadenas, y si no te detienes a contemplarlos, los repetirás tan seguro como amanece el sol.
Pero en esta conciencia existe la esperanza, porque cada reconocimiento es como encender una antorcha en un pasillo oscuro, revelando no solo la trampa sino también la salida, y el camino estoico no consiste en desesperarse ante los fallos, sino en transformarlos en lecciones, en convertir la pérdida en sabiduría, en hacer del infortunio un maestro. Visualízate dentro de algunos años recordando este momento, viendo cómo decidiste examinar tus finanzas sin miedo pero con razón, sin arrogancia pero con humildad, y reconocerás cómo esos pequeños cambios nacidos de la claridad se convirtieron en libertad, cómo cada error evitado se transformó en un ladrillo en la base de una vida más serena. Los estoicos nunca prometieron facilidad, prometieron fortaleza, y del mismo modo el objetivo en relación con el dinero no es borrar las dificultades, sino afrontarlas sin quebrarse, utilizarlas como entrenamiento del alma, comprender que la riqueza y la pobreza pueden destruir al indisciplinado, pero no tocan al que se gobierna a sí mismo. Y así queda flotando el pensamiento final como el último eco de una campana en un templo. Tu dinero subirá y caerá, tu fortuna crecerá y se desvanecerá, pero la verdadera cuestión es si tú permanecerás constante, si aprenderás a ver a través de la ilusión, a dominar el deseo, a evitar los 10 errores que han encadenado tantas vidas. Porque si puedes lograrlo, entonces no importa el tamaño de tu bolsa de monedas, te alzarás tan rico como los emperadores que envidiaban la paz de los filósofos, y tu riqueza no se medirá en tesoros, sino en la calma inconmovible de una mente que no puede comprarse ni venderse.